El teorema de Thevenin parte de una idea muy poderosa, la cual nos dice que no importa qué tan complejo sea un circuito en su parte interna, en su parte externa, este siempre se comportará como algo mucho más simple. Imaginemos que tenemos muchas fuentes de voltaje y muchas resistencias, y el cálculo será muy largo. Thevenin nos propone no analizar el circuito completo, sino condensar ese circuito, ya que su equivalente se comportará exactamente igual para cada elemento que esté conectado en sus terminales. Este circuito condensado solo tendrá dos cosas, dos elementos: una fuente de voltaje llamada voltaje de Thevenin y una resistencia llamada resistencia de Thevenin. Eh, ¿Qué nos dice esto? Que el circuito original y el equivalente se comportarán exactamente de la misma manera. El teorema de Thevenin no nos dice que el circuito se vuelva físicamente más simple, nos está diciendo que podemos analizarlo como si este lo fuera. Es como imaginarnos una caja negra. No sabemos qué hay en su interior, pero sabemos qué voltaje nos está entregando y qué resistencia existe. El voltaje de Thevenin es la fuerza con la que el circuito empuja la corriente hacia la carga, cuando no hay nada conectado en sus terminales, o sea, tenemos un circuito abierto. Y la resistencia de Thevenin es la oposición que existe internamente en el circuito a ese paso de la corriente. Es como si tuviéramos un conjunto de resistencias que se reducen a una sola. Para calcular la equivalente de Thevenin, primero debemos calcular el voltaje en los terminales sin carga. Como el circuito está abierto, significa que la corriente no circula hacia afuera. Luego se calcula la resistencia equivalente vista en esos terminales. Para esto se deben apagar las fuentes independientes. Entonces, las fuentes de voltaje se dejan en cortocircuito y las fuentes de corriente se dejan abiertas. Luego se calcula la resistencia total para vista en esos terminales. Entonces, a esa se le llama resistencia de Thevenin. El teorema de Thevenin funciona porque el circuito es lineal. Al ser lineal es proporcional al voltaje y la corriente. Es por eso que podemos analizarlo de manera externa, con solo dos parámetros, una fuente y una resistencia. En otras palabras, este, todo el comportamiento complejo interno se puede reducir a cuánta energía entrega y cuánta resistencia ofrece. El teorema de Thevenin sirve para entender y analizar qué pasa cuando conectamos una carga. En el hogar, las cargas representan los equipos electrodomésticos. Entonces, en conclusión, Thevenin nos dice que los componentes externos pueden ayudarnos a entender mejor el comportamiento de un circuito complejo sin la necesidad de adentrarnos en sus componentes internos. Buen día, mi nombre es Santiago Osa y el día de hoy voy a hablar sobre el teorema de Norton. ¿Qué es el teorema de Norton? El teorema de Norton establece que cualquier red lineal de resistencias y fuentes de corrientes o voltajes puede ser reemplazada por una fuente de corriente equivalente en paralelo a una resistencia equivalente. Elementos del teorema de Norton. Uno de los elementos del teorema de Norton es la corriente de Norton. Esta es la corriente que está entre los terminales cuando el circuito es un cortocircuito. Resistencia del teorema de Norton es la resistencia equivalente vista desde los terminales cuando las fuentes independientes están apagadas. Si la que está apagada es una fuente de voltaje, el circuito está en cortocircuito, y si la que está apagada es una fuente de corriente, el circuito queda abierto. ¿Cómo se relaciona el teorema de Norton con el teorema de Thevenin? Estos dos teoremas son equivalentes, lo que permite que se relacionen por medio de una fórmula muy sencilla, que es que la corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Fundamentos del teorema de Norton. Son tres fundamentos principales. Primero, linealidad. Esto dice que el circuito debe ser lineal. ¿Qué quiere decir? Que se debe cumplir el principio de superposición y que las relaciones entre corriente y voltaje deben ser proporcionales. Segundo, superposición. Que se puede analizar por independiente el efecto de una fuente sobre el circuito y luego puedan sumarse. Tercero, leyes de Kirchhoff. El análisis se sostiene de las leyes de Kirchhoff. Es que la ley de corrientes puede ser analizada por nodos o supernodos si lo requiere el caso, y que la ley de voltajes puede ser analizada por mallas o supermallas si lo requiere el caso. Finalmente, sus usos. ¿Cuáles son los usos del teorema de Norton? Su uso principal, y el que aparece prácticamente para todo, es que permite simplificar circuitos complejos. Otro de sus usos es que permite analizar una carga en específico de manera sencilla. Eso se usa sobre todo para laboratorios y diseños, y esto pues evita que se tenga que volver a montar todo el circuito. Tercer uso, permite calcular o recalcular una carga cuando es cambiada. Esto, ya que como el teorema de Norton trabaja con fuentes de corriente, pues permite ver qué corriente pasa por un elemento sin tener que usar métodos de análisis de nodos o de mallas que pues quitarían mucho más tiempo. Pues con el teorema de Norton se puede resolver de manera más sencilla y más eficiente. Otro de sus usos es el modelaje de fuentes reales.
ya que en la vida real no hay ninguna fuente 100% perfecta, el teorema de Norton permite que se puedan usar fuentes de corriente reales y resistencias internas equivalentes. Esto se usa también mucho en laboratorios. Otro de sus usos es que, como lo mencioné anteriormente, el teorema de Norton y el teorema de Thevenin son equivalentes. Entonces, ahí se puede pasar de un teorema a otro de manera muy sencilla. Si se quiere trabajar o si se necesita trabajar con corrientes, se pasa del teorema de Thevenin al teorema de Norton. Y si se necesita trabajar con voltajes, se pasa del teorema de Norton al teorema de Thevenin. Finalmente, en ingeniería se usa para el diseño de circuitos. Entonces, en general, se ve que el teorema de Norton se usa mucho, sobre todo para simplificar circuitos, y si se necesita trabajar con corrientes, es el método más ideal.